capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les deseaba de que hablasen. Según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Tomen asiento. El título de la predicación le puse La venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo. En el pasaje de hoy, ¿no?, está hablando sobre el nacimiento de la iglesia primitiva. ¿Cómo nació la iglesia? La iglesia no es el edificio, ¿verdad? Sabemos muy bien, ¿no?, porque hemos repetido muchas veces. La iglesia es la congregación, ¿no?, la congregación que confiesa la misma fe, que Jesucristo es el Señor y nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces, nosotros somos la iglesia, no el edificio, ¿verdad? ¿Y cómo empieza entonces la iglesia? Bueno, Jesucristo estuvo 3 años ministrando, formando discípulos. Después murió en la cruz y él ascendió. Y después, ¿no?, los discípulos que seguían a Jesús, ¿sí?, encabezados por discípulos, y hubo otros seguidores a ellos, y con ellos se formaron la iglesia. Y hoy está hablando ese comienzo. ¿Cómo empezó la iglesia primitiva? Para poder entender cómo empezó la iglesia hay que entender bien cómo empezó aquí en capítulo 2. El capítulo 2 empieza de esta manera: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Aquí aparece una fiesta de los judíos, es Pentecostés. De los judíos, la historia de los judíos comienza desde Abraham, pero el pueblo de Israel empieza desde Éxodo, ¿no? Ellos estaban bajo esclavitud y bajo comando de Moisés, ¿no?, sale de Éxodo, ¿verdad? Sale de Egipto, ¿no? Ahí comienza entonces la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Así que de Moisés hasta Jesús son 1500 años, hasta el tiempo de Jesús. De Moisés hasta Jesús 1500. De Abraham hasta Jesús son 2000 años. Y de Jesús hasta ahora son otros 2000 años. Así que cuando hablamos la historia de Israel, desde ahora estamos hablando de 3500 años. Durante 3500 años la fiesta de los judíos, sí, han cambiado un poquito. En una época una fiesta se le da más énfasis, en otra época se le da más énfasis. Como feriado de Estados Unidos también va cambiando, va agregando, ¿no? A una fiesta le da más importancia que otra, ¿verdad? ¿No? Asimismo, ¿sí?, la fiesta de los judíos también va cambiando un poquito la importancia. Pero, sin embargo, hay fiesta que siempre estuvo importante, y eso es Pascua. Pascua fue siempre, desde Éxodo, tiempo de Éxodo, fue importante, ¿no? La muerte de hijo primogénito. Murieron todos los hijos primogénitos, aquella familia que no pintó, ¿sí?, la sangre en la puerta, ¿no? Ese es Pascua, ¿verdad? El Éxodo. Pascua siempre fue importante y hasta ahora es importante. Otro es Pentecostés. La fiesta de Pentecostés tiene diferente nombre, ¿no? Y para los judíos que celebran, Pentecostés significa para ellos fiesta que entregan para agradecimiento por el cosecha de aveno, ¿no? Es un día de cosecha.
Entonces ellos agradecen a Dios, ¿no? Día de cosecha. Segundo, para los judíos, Pentecostés es día que celebra, conmemora recibimiento de leyes de Moisés en monte Sinaí. Moisés recibió leyes en monte Sinaí. Entonces, a través del Pentecostés, los judíos conmemoran, celebran recibimiento de la ley de Moisés, ¿no? Para los cristianos, nosotros, ¿qué significa Pentecostés? Bueno, nosotros no nos importa mucho que fue una celebración de cosecha, eso no nos importa. Que haya recibido ley de Moisés como los judíos, tampoco nos tenemos mucho en cuenta. Los cristianos de hoy, nosotros, Pentecostés, entonces ¿qué pensamos? La venida del Espíritu Santo, ¿no? Para los cristianos, cuando hablamos de Pentecostés, inmediatamente recordamos, ese día, sí, descendió el Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo. Y de eso está hablando, ¿no? Venida del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? ¿Qué significa venida del Espíritu Santo? ¿No había venida del Espíritu Santo anteriormente? Y sí, por supuesto, cuando vemos la Biblia, el Espíritu Santo estuvo siempre con Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, siempre estuvo desde el comienzo del universo, siempre estuvo. Y cuando Dios creó, el Espíritu Santo estaba con Dios en la creación. ¿Recuerda cuando Samson tuvo fuerzas? ¿Cómo pudo tener fuerza? Porque el Espíritu de Dios estaba con él. Cuando se va, se pierde fuerzas. Lo mismo con el rey Saúl. El Espíritu de Dios estaba con él, pero cuando él desobedece, ¿no? Y no hace caso a Dios, el Espíritu se va. Es decir, en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios estaba con cierta persona, no con todos, estaba con alguna persona específicamente y le daba fortaleza, fuerza, sabidurías, pero cuando el Espíritu quiere, lo deja, se va. Así de esta manera obraba en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasó en el Nuevo Testamento? Jesucristo dijo, esperen, ¿sí?, la promesa del Padre. Esperen la promesa del Padre. Jesucristo ascendió y viene el Espíritu de manera colectiva, masiva, y viene el Espíritu y entra y mora. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿sí?, obraba sobre cierta persona que él iba a utilizar, sea Elías, sea David, sea Samson, lo que sea, ¿no? Dios obraba y se apartaba. Pero en el Nuevo Testamento el Espíritu de Dios ahora entra en nuestro corazón y mora con nosotros. Y no nos deja, no nos abandona. Él está, ¿en dónde? En nuestro corazón. Es diferente. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es diferente. Por eso Jesucristo dice, ahora esperen la promesa del Padre. ¿No? Alguna persona se confunde con bautismo en el Espíritu Santo y llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es bautismo en el Espíritu Santo? Juan Bautista bautizaba con agua. Mucha gente venía a bautizar con agua. Bautismo de agua es bautismo de arrepentimiento, ¿no? Volver a Dios. Soy pecador y vuelve a Dios. Pero él decía, ¿no?, yo bautizo con agua, pero el que viene más tarde viene a bautizar con fuego. Fuego, en la Biblia, fuego casi sinónimo de Espíritu Santo, ¿verdad? Fuego, sí, lo uso muy simbólicamente, fuego con Espíritu Santo. Así que aquel que recibe a Jesús como Señor y Salvador, el espíritu muerto, ¿sí?, revive, renace, porque el Espíritu de Dios entra otra vez a nosotros. Vuelve la conexión con Dios. ¿Recuerda el dibujo que nosotros estamos utilizando para evangelizar? ¿Sí? El dibujo de Miguel Ángel. Dios queriendo conectar al hombre. El hombre está muerto. Dios vuelve a conectarse a través del Espíritu Santo cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Eso es bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántas veces
necesitamos bautismo en el Espíritu Santo para recibir perdón de pecado, para recibir vida eterna? ¿Cuántas veces necesitamos bautismo en el Espíritu Santo? Una sola vez. No necesitamos bautismo en el Espíritu Santo una, dos, otra vez, cada reunión que viene recibir bautismo en el Espíritu Santo. No, solamente una vez. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Aunque ustedes hayan alejado, están pecando porque sí, están decaídos, están en pecado, no están haciendo la voluntad de Dios, no están leyendo la Biblia, no están orando. Aún así, el Espíritu Santo está adentro de nuestro corazón, está gemiendo, está sufriendo por ustedes, orando, rogando. Pero no lo hace con su fuerza, porque Él nos hizo con libre albedrío. Respeta nuestra decisión, nuestro pensamiento. Solo Él está orando, el Espíritu Santo adentro en nuestro corazón está esperando que nos dé su trono. Porque en el trono estamos sentados nosotros, ¿no? Y Él está esperando que nosotros cedemos trono a Él. Entonces, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Estamos viendo bautismo. Bautismo en el Espíritu Santo es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿no? Entonces, nuestro espíritu muerto cobra la vida, ¿sí? Y empieza la conexión con Dios. Entonces, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Ah? Fe. Sí, necesitamos fe para recibir a Jesucristo. Pero ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Porque sí, cuando comienza la iglesia hubo una manifestación y se llenó del Espíritu Santo. Y en el retiro espiritual yo creo que también hubo llenura del Espíritu Santo. Hubo mucho gozo. En tiempo de gozo es sinónimo de llenura del Espíritu Santo. No es así. Pero cuando hay llenura del Espíritu Santo siempre hay gozo, ¿no? ¿Verdad? No toda situación de gozo es llenura del Espíritu Santo. Hay algo que caracteriza entonces la llenura del Espíritu Santo. ¿Vio botella de agua? Puede estar lleno, la mitad, un tercio. Hay agua, pero puede ser que agua esté lleno, 3/4, mitad, o un tercio, o casi vacío. Lo mismo. En nuestro corazón, en nuestra vida, está el Espíritu Santo. Puede estar, el Espíritu Santo puede estar lleno, 3/4, mitad o casi vacío. No sé si pueden seguirme a mí. ¿Es así? ¿De verdad será así? Sí es así. Sí es así. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo sabemos que uno está con llenura del Espíritu Santo? Porque muchas personas se confunden. Para estar lleno del Espíritu Santo tengo que sentir emocionado, ¿sí? Como, ¿sí? Bien gozoso, bien, con mucho fervor. Sí, cuando uno está con llenura del Espíritu Santo se siente así, posiblemente, pero no siempre. Porque uno con llenura del Espíritu Santo está muriéndose porque está apedrado y muriendo, dejando de respirar. Esteban es uno de los 7 diáconos de la iglesia, ¿no? Y él dice que estaba lleno del Espíritu Santo y ¿qué estaba haciendo? Predicando el Evangelio, y le apedraron y lo mataron. Él, dejando de respirar, todavía está con llenura del Espíritu Santo, pero sufriendo, muriendo. Algunas personas con cáncer, sufriendo, con dolor, pero puede estar con llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el llenura del Espíritu Santo? Llenura del Espíritu Santo no es solamente emoción. Llenura del Espíritu Santo es cuando Dios está completo en mí. Si Dios está completo en mí, ¿de qué voy a pensar? Cuando yo estaba noviazgando con mi esposa, ¿no? Cuando éramos jóvenes, cuando teníamos 20 y 23 años por ahí, está lleno de Ana en mi cabeza. Yo era estudiante de medicina, tenía que estudiar, pero no podía estudiar, porque
estaba lleno de ella. Todos los días iba a casa de ella. El curso de medicina en Argentina dura 6 años y yo hice en 9 años. Porque en vez de estar estudiando, estudiaba, pero en mi mente estaba lleno de mil cosas. Entonces pienso en ella, hablo de ella. ¿Y qué? Compro regalos para ella, compro ropa para ella. ¿Cómo? No eché culpa. No he hecho la culpa. Lo que quiero decir es que estaba lleno de Ana aquí. En vez de estar estudiando, estaba lleno de Ana. Así que cuando está lleno de Ana, piensa en ella, habla de ella, va a casa de ella, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es llenura del Espíritu Santo? Fácil. Piensa en Dios. Habla cosas de Dios. Hace lo que Él quiere que hagamos. Eso es llenura del Espíritu Santo. No nos confundamos. Uno dice que tiene llenura del Espíritu Santo, pero habla de Él. Habla de su sueño, no sueño de Dios. Eso no es. El demonio también habla don de lengua. El demonio también puede hacer milagros. El milagro no solamente hace en la área cristiana. En otra religión también lo hace. También hay otras lenguas en otra religión. Así que si estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos del Espíritu de Dios, estamos llenos de Dios. Por lo tanto, vamos a pensar en Dios, vamos a hablar de Dios, vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Estamos donde Dios quiere que estemos. Hacemos donde Dios quiere que hagamos. Esto es lo que se ve en la persona con lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Y eso es lo que pasó en la iglesia primitiva. Y quiero compartir hoy lo que yo he encontrado, estudiando, leyendo, preparando este mensaje. Primero, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, dice, ¿no? Cuando llegó el día de Pentecostés. Así tradujo en español sencillamente, llegó, cuando llegó el Pentecostés. Impresiona como que, no impresiona casi nada, pero en idioma original, en griego es un poco diferente y dice que la forma más correcta de traducir debería ser así, dice, was fully come, vino completamente ese día, llegó, completó, ¿sí? Como que estaba esperando y llegó, completó y llegó finalmente ese día, que ese día es Pentecostés. Déjeme explicar un poco más. ¿Qué significa esto? Lo que quiere decir Lucas en este libro de Hechos es que no fue que un día de casualidad y descendió el Espíritu Santo, sino ¿sí? Fue Dios que estaba esperando ese día de Pentecostés. ¿Cuándo murió Jesús? En Pascua. En el día de Pascua Jesucristo murió. Y Pentecostés es 50 días. Pentecostés no es español. Estamos usando nosotros Pentecostés. Está en la Biblia Pentecostés, sí, pero Pentecostés no es idioma original de español, sino es griego, Pentecostés. Porque si traduce en español tiene que ser así, quincuagésima, wow, qué difícil. Tenth, en inglés es tenth, ¿no? Tenth es décimo, 20º, 20th, ¿no? 30º, después 40º y 50º. ¿Alguien se usa 50º? 50º. 50 es número ordinario, ¿verdad? 50 TH. Eso es español, pero nadie habla de esto, sino directamente habla de Pentecostés, que es griego. ¿No? Pentecostés. 50 días después. Ese es Pentecostés.
Entonces, empezando desde Pascua. Pascua es día 1. Y 50 días después es Pentecostés. Pentecostés en griego. Jesucristo murió en Pascua. Y 50 días después, en la fiesta de los judíos, ese día, derrama Espíritu Santo, desciende el Espíritu Santo. Eso fue no casualidad, sino fue plan de Dios, tiempo de Dios. A eso quiero decir. Fue tiempo de Dios. A eso quiero enfatizar. No cualquier día, sino había un plan de Dios, un plan de administración de Dios. Dios había planeado en Pentecostés. Él decidió derramar su espíritu. Era plan de Dios. ¿De qué quiero enfatizar ahora? Hay tiempo de Dios. Y eso es lo que yo estoy sintiendo. Yo estoy sintiendo, hermanos. Hay tiempo de Dios para nosotros también. Amén. Dios está hablando, Dios está advirtiendo, Dios me está avisándome a mí. Es tiempo de iglesia, nuevo estilo de vida. Para recibir Espíritu de Dios, para la llenura del Espíritu Santo. Es tiempo de llenura del Espíritu Santo. Es lo que yo estoy sintiendo y eso es lo que yo compartí el viernes pasado también. ¿Por qué digo? Porque Dios me dio esa palabra. Elegí hechos. En oración preparé, Señor, ¿qué predicaré el próximo 2023? Dios me dio hechos. Cuando estaba, Señor, ¿qué lema pongo? Recibiréis poder. Me seréis testigo. Preparándome para el retiro espiritual. Señor, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué voy a predicar? Mi esposa dice, ¿por qué no haces Efesios? Es lindo para la iglesia. Porque Efesios habla de la iglesia. Y casi yo elegía eso. Pero Dios me dio evangelización. Evangelio de Jesucristo. Así que cambié. Y Dios me dio material, ¿no? A través de otro seminario. Y en el retiro espiritual, ¿cómo sentimos? Gozoso, motivado. Dios tiene una fecha, un tiempo de Dios. Y este tiempo para nosotros, Iglesia Nueva Estilo de Vida, es ahora, este año 2023. Amén. Versículo 1 dice, cuando llegó el día Pentecostés, tiempo de Dios, estaban todos unánimes juntos. Yo dije, 2023 es año, yo siento así, ¿no? Yo siento así. Dios tiene un plan con nosotros, es tiempo de Dios para que nosotros movamos y evangelicemos. Recibamos la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que yo estoy pensando. Yo dije, no bautismo del Espíritu Santo, porque ya lo recibimos. Sí, Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Lo que yo estoy hablando es llenura, completamente llenarnos del Espíritu de Dios, completamente llenar de Jesucristo en nuestra vida. Eso estoy hablando, ¿no? Para nuestra iglesia, ¿por qué digo yo? ¿Y qué necesitamos hacerlo? Tenemos que hacer lo que hicieron ellos. ¿Y qué hicieron en la iglesia primitiva? Para que haya un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso tenemos que hacer nosotros. ¿Qué hicieron ellos? Versículo 1. Estaban todos unánimes juntos. Estaban todos unánimes y juntos. Unánime. ¿Qué significa unánime? Unido. Sentir todo junto las mismas cosas. ¿No? Sentir, pensar todo junto las mismas cosas. Sobre una cosa, unirnos, unificarnos. Ser uno en pensamiento, en acción, ¿sí? En lo que hacemos. Unirnos. Y en la iglesia primitiva, 120 personas reunieron. Con mismo sentir, con mismo pensamiento, con mismo deseo. ¿Y cuál era su deseo? Recibir la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo le dijo, le ordenó,
No se vayan de Jerusalén, permanezcan en Jerusalén. ¿Y qué? Esperen la promesa del Padre. Así que ellos, en el día de Pentecostés, dije, ¿no? Es feriado de los judíos. Así que hay judíos que vienen de diferentes partes, porque es algo necesario para ellos. Nosotros venimos todos los domingos aquí, a la iglesia. Pero aquel tiempo, en tiempo de Jesús, había un templo en Jerusalén. ¿Y el resto dónde están? Están en diferentes países, ¿no? Diferentes lugares. ¿Sí? Y 3 veces al año tienen que venir a Jerusalén. 3 veces al año. Y uno de ellos es, entonces, Pascua. Otro es Pentecostés. Otro es Día de Tabernáculo. Así que en Pentecostés están viniendo los judíos, israelitas, al templo. Los 120, ¿sí? Los primeros cristianos no estaban en Pentecostés para celebrarlo, para la fiesta judía. No por esa razón ellos estaban ahí reunidos, sino ellos obedecieron a Jesucristo. Ellos obedecieron a Jesucristo, porque Jesucristo antes de subir al cielo dijo, no se vayan de Jerusalén, permanezcan ahí y esperen promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Entonces ellos tenían una meta clara, un deseo claro, un anhelo claro. Ellos estaban esperando la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo. Ellos durante más o menos 10 días estaban, capítulo 1, versículo 14. Todo esto perseveraban unánimes en oración y ruego. Yo estoy muy agradecido a mis hijos. Durante 10 años, ¿no? Me están acompañando y ayudando. Hoy yo tuve primer servicio con las maestras, ¿no? Después me fui a oficina, ¿sí? Volviendo, orando y preparando el segundo mensaje, ¿no? Y cuando vuelvo, Pablo ya instaló esto, ya estaba esto, ya puso las mesas, ya estaba poniendo ¿sí? Speaker. Cuando yo vi a Pablo todos los domingos, ¿no? Solito, siempre solito preparando todo esto, ¿no? Sí, estoy muy agradecido a mis hijos, pero me dolió mucho cuando Rebeca dijo en el retiro espiritual, yo vengo casi obligado, vengo a trabajar. Me duele a mí, como líder espiritual, no como padre. Como padre estoy muy agradecido, pero como líder espiritual me duele en mi corazón, porque no tenemos que venir a la iglesia para trabajar, sino para encontrarse con Dios, ¿no? Estoy pidiendo demasiado, porque ellos me aguantaron 30 años, 28 años, y ya no quieren escuchar de mi sermón, ¿no? Porque su oído ya está hinchado. Porque si vienen ellos solamente para ayudarle a papá, aquí nada va a pasar. Nada va a pasar. Tienen que venir con pensamiento diferente, no ayudarle a la iglesia o al papá, sino servir a Dios para su gloria, para su gloria. Yo sé que ellos lo hacen así también, ¿no? Yo sé que hacen así. Y con anhelo de encontrarse con Dios, con anhelo de recibir su Espíritu, porque ellos perseveraban unánimemente, con mismo sentir, con mismo deseo, con mismo pensamiento, orando, esperando que la promesa del Padre. ¿Y cuál es la promesa del Padre? La venida del Espíritu Santo. Es lo que necesitamos nosotros también. Amén. Cada domingo venir, ¿sí? Con mismo sentir, con mismo pensamiento, con mismos deseos. ¿Qué cosas? Esperar la promesa del Padre.
para que Él nos derrame su espíritu sobre cada uno de nosotros. Si no hay anhelo, nada va a pasar. Si no hay obediencia, nada va a pasar. Dios derrama su espíritu a lo que ya está preparado. Es lo que yo encontré. Porque ellos estaban obedeciendo y preparando en oración, deseando, anhelando recibir promesas del Padre, del Espíritu Santo. Por eso derramó Dios Espíritu de Dios. En el retiro, todos nosotros dejamos nuestro trabajo, ¿no?, quehaceres, y fuimos al monte. Ahí no hay nada de diversión, solamente estamos en la iglesia nada más. Y ahí, ¿no?, enfocamos en el Señor, ¿verdad? Enfocamos en el Señor. Cuando hay anhelo, cuando hay unión, cuando hay mismo sentir, mismo clamor. ¿Y cómo Dios no va a derramar su espíritu? Por eso Dios derramó su espíritu. Y nos regresamos con gozo, con nuevo sentimiento, con nuevo fervor. ¿Sí o no? El viernes pasado vino hermano Neftalí. Aleluya, gloria a Dios. La primera vez, creo que si no me equivoco, ¿es la primera o segunda vez? Primera vez vino a la reunión de oración. ¿Por qué? Porque él dijo en un retiro espiritual, Dios restauró, recuperó. Amén. Aleluya. Unánimes, todos unánimes, juntos, dice, ¿no? Dios, con su voluntad, con su plan, levantó la iglesia Nuevo Estilo de Vida. Ahora, nosotros juntos, todos juntos, unánimes, ¿no? Y todos unánimes juntos, así dice, ¿no? Si no es todo, sino hay una persona nada más. Si no es unánime, cada uno tiene diferentes ideas, diferentes filosofías, diferentes pensamientos, diferentes doctrinas. No, entonces ahí no hay voluntad de Dios. Todos unánimes juntos. La iglesia, para que haya poder de Dios, manifestación del poder de Dios, todos unánimes juntos, obedeciendo y esperando la promesa, anhelando. Entonces hubo fenómenos. Lucas describe la manifestación de Dios para que nosotros entendamos en tres sentidos. Primero, escucharon, ¿no? Escucharon. ¿Qué cosa escucharon? Ruidos. Dice, versículo 2, de repente vino del cielo un estruendo, un ruido, ¿no? Un ruido, como un viento recio que soplaba. Nosotros recordamos solamente en viento, ¿no? El Espíritu Santo descendió como un viento, pero aquí lo que enfatiza es el ruido. Ruido como viento, ¿sí?, violento. Así escucharon los que estaban ahí. Después, no solamente escucharon, sino también vieron. ¿Qué vieron? Versículo 3. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Nosotros recordamos solamente de fuego, pero aquí el autor Lucas quiere enfatizar lenguas repartidas, y era como fuego. No es fuego que quiere enfatizar, sino hay manifestación de lenguas repartidas. Esa lengua, esa palabra lengua, es la misma palabra que utilizó en versículo 4. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua. Esa lengua en griego y el lengua que habló en versículo 3 es la misma palabra. Entonces empezaron tres cosas. Entonces apareció en ese momento. Primero, ¿sí?, hubo fuerte ruido, como viento violento, viento recio, soplantes. No sé cómo puedo imitar. Algo así, ¿no? Algo fuerte, viento, sonido fuerte. Y lengua repartida como fuego. Este fuego es un fuego diferente, es fuego de Dios.
Si hubiese fuego, hubiese incendiado, pero ese fuego no es así. Me hace recordar de fuego en zarza, ¿no? De Moisés. Estaba incendiado, había llama, pero no se quemaba, ¿verdad? Fuego de Dios. Había fuego, pareciera como que había fuego, pero no se quemaba. Era fuego de Dios. Y hablaba en otros idiomas, otras lenguas. Muchos comentaristas dicen, el nacimiento de la iglesia, porque está naciendo en la iglesia primitiva, el nacimiento de la iglesia había que impactar a la sociedad. Entonces, como era fiesta judía, de diferentes lugares vinieron judíos que nacieron en Egipto. ¿Qué idioma habla ellos entonces? Egipcio. Judío que nació en Egipto. Los latinos que nacieron en América. ¿Qué idioma habla? ¿Qué idioma habla Jacob? Inglés. Habla español, sí, entiende un poco, pero su idioma fuerte es inglés, ¿no? Entonces, los judíos que vienen de Egipto, ¿de qué idioma está acostumbrado a hablar? Egipcio. Sí, obviamente va a hablar hebreo también, y también va a hablar griego, porque Grecia la cultura grecia es el que dominó. Así que van a hablar griego, van a hablar un poco de hebreo también, pero su idioma fuerte es egipcio, si vino de Egipcio. Si vino de Turquía, por ejemplo, ¿en qué idioma va a hablar? De turco. Y si vino de Roma, ¿qué idioma va a hablar? ¿El latín o el griego? ¿Por qué? ¿Por qué vienen de diferentes partes? Porque el pueblo de Israel es un país sufrido. Hubo grandes invasiones de imperios. Babilonia, Asiria, Grecia, Roma. Entonces, cuando hay guerra, ¿qué hacen? Ucrania. ¿Qué hicieron los Ucrania cuando Rusia está invadiendo? Van a otro país, países vecinos, ¿no? Para salvar la vida. ¿Qué hizo los judíos? Hizo esa dispersión. Por eso hay judíos por todo lado. Y ellos, como son judíos, pueblo de Dios, respetan celebración de judíos. En Pentecostés de muchos lugares vinieron y ellos encontraron sorpresas. Los galileos, cuando dicen galileos, son gentes poco cultas, ¿no? Los galileos hablaban en su propio idioma. Y se sorprendieron. ¿Y de qué hablaron? Hola, ¿cómo estás? ¿Viste? Yo hablo español. Muchas personas se sorprenden cuando yo hablo español. ¿De dónde eres? ¿De dónde? ¿Cómo hablas español? Y los discípulos empezaron a hablar en diferentes idiomas. Algunos turcos, algunos latinos, algunos griegos, algunos hablaron egipcio seguramente, diferentes idiomas. Y todos los que vinieron de afuera se quedaron, ¿cómo esto es posible? ¿Cómo ellos, los galileos, hablan nuestro idioma? Todos son judíos, ¿verdad? Pero vinieron de diferentes partes. ¿De qué hablaron? ¿Cuál era el mensaje? No, Pentecostés es un día, ¿no? ¿De qué hablaron? De fiesta de Pentecostés, no. De ser testigos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Por qué derramó Dios Espíritu Santo? Para que reciban poder y ser testigos de Jesús, ¿no? Por lo tanto, en diferentes idiomas estaban hablando algo. ¿Qué estaban hablando? Que Jesús murió por nosotros y resucitó de la muerte y fue ascendido. Él es Hijo de Dios. Él vino por amor de Dios. Ahí estaba hablando del Evangelio de Jesucristo en diferentes idiomas, seguramente, porque para eso fue dado. ¿Por qué la iglesia Nuevo Estilo de Vida necesitamos recibir el poder de Dios? Para que sintamos bien, para que seamos gozosos, sí, también, pero ¿por qué necesitamos? Para ser evangelizadores, para el Evangelio de Jesucristo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Es la voluntad de Dios para con nosotros, la iglesia Nuevo Estilo de Vida. No es que yo tenía estrategias de alcanzar a la gente, era a través de discipulado. Yo conozco iglesias modelos
Yo conozco iglesia que tiene más o menos 50.000 congregaciones. Creció a través del discipulado, enseñando la palabra de Dios. Así que yo estaba soñando esa estrategia, pero no funcionó. Con nuestra iglesia no está funcionando. Bueno, si uno no va, usemos otra estrategia. Vamos a salir a evangelizar. Ahora sí, vamos a hacer. Muchos me dicen, pastor, hay que salir a evangelizar. Sí, yo voy a formar a ustedes, usted va a ir a evangelizar. Esa era mi idea, ¿no? Pero ahora no. Ahora salgamos a evangelizar. Aleluya. Salgamos a evangelizar. ¿Sí? Llévame a mí a evangelizar. No me deje solo, porque soy tímido y si usted no me jala, yo no voy a salir. Hermano Jaime, llévame a mí. Yo le sigo, ¿no? Yo seré su ayudante, ¿no? Tenemos un capitán, un experto en evangelización, que nos ayude, ¿sí? Venga el viernes a predicar también, yo le invito, ¿no? Danos su fuego, compártanos. Salgamos a evangelizar, es el plan de Dios. Estoy muy atareado, no tengo tiempo. Eso significa que mi espíritu está casi vacío. Si llenamos de Él, vamos a hablar, vamos a pensar lo que Él está pensando. Vamos a hablar lo que Él desea que hablemos. Vamos a hacer lo que Él desea que hagamos. Amén. Por eso, unánimemente, juntos, vengamos viernes a orar. Entonces, Dios va a derramar su espíritu. Recibiremos poder y podremos vencer timidez. Yo soy tímido, pero podemos vencer timidez, ¿no? Podemos vencer vergüenzas. Podemos vencer rechazos, porque muchas personas rechazan y nosotros quedamos heridos, ¿verdad? Pero si recibimos poder de Dios, podremos salir a evangelizar. Amén. Vamos a levantar, vamos a orar. Señor, hemos sido sordos, hemos sido ciegos. Tú hablabas y hablabas y nosotros, Señor, no prestamos atención. Y ahora, Señor, llegó el tiempo. Ahora tu mensaje es claro. Señor, deseamos que la iglesia Nuevo Estilo de Vida se despierte y que reunamos, anhelamos a reunirnos juntos, unánimemente, todos, esperar la promesa del Padre y llenarnos de tu poder para el Evangelio de Jesucristo. Es tiempo, Señor. Bendícenos, Señor. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Invitemos a Espíritu Santo en nuestra vida. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer.
Purifícame, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Estamos hablando de diseño original. Diseño original. Tenemos que restaurar el plan original de Dios. Y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, seguramente también con más facilidad vamos a recuperar el diseño original. Amén. Con la fuerza del Espíritu, más gozo vamos a tener en nuestra vida. Más riqueza vamos a tener en nuestra vida. Más libertad, más comunión con Dios, más amor, más libertad. Dios desea darnos lo mejor, ¿verdad? Busquemos a Él. Congreguemos juntos. Gracias a los que están viniendo domingo. Gracias a los que están viniendo día de oración. Gracias a los que están esforzando en estudios bíblicos. Hermanos, Dios usa los que están preparados. Los que están preparados. Preparemos para la gloria. Oremos juntos. ¿Por qué no tomamos unos 3 a 5 minutos? ¿Sí? Hablemos a Dios. Dios habló, ahora necesitamos hablarnos nosotros a Dios. Oremos a Dios, juntos, oremos. Padre, queremos darte gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu presencia, Señor, en este culto. Y gracias por la limpieza de pecados. Gracias por, Señor, tu perdón, Señor. Gracias. Perdónanos, Señor, perdónanos. Hemos sido ignorantes, hemos sido, Señor, vagos, hemos sido, Señor. Te defraudamos tanto, Señor. Ahora es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de, Señor, restaurarnos, es tiempo de, Señor, someternos, Señor, en tu voluntad, Señor, esforzarnos, Señor, orar, unir, Señor, y buscar, y esperar, Señor, tu promesa, Señor. La venida del Espíritu Santo. Dios, llénanos, Señor, con tu Espíritu sobre, Señor, esta iglesia, sobre cada uno de nosotros, Señor. Y, Señor, recibiendo poder, Señor, y ser tu testigo. Dios, úsanos para, Señor, para tu gloria. Úsanos, Señor, para tu reino. Señor, restauranos nuestra vida, Señor, para que, Señor, vivamos gozosos, vivamos con tu poder, vivamos con mucho amor, vivamos con alegría, vivamos, Señor, en comunión, Señor, edificando tu reino. Dios, bendice la iglesia nuestra y de vida. Señor, estuvimos esperando tu tiempo. Y sabemos que tu tiempo finalmente ha llegado. Oh Dios, Señor, despiértanos, Señor, sobre cada uno de nosotros, para que nosotros, Señor, esperemos, Señor, tu venida del Espíritu Santo sobre nosotros. Oh Dios, estamos esperando, Señor. Oh Señor, úsanos, Señor. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Aleluya.